¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Podcast de la Cuarta Pared. Así es. Estamos transmitiendo desde Playa del Carmen, en algún rincón de Playa del Carmen, a través de la plataforma Caleidoscopio. El día de hoy tenemos varias cosas que comentar, esperemos que nos dé tiempo en una hora. Si no, pues ya lo dejaremos para en otra ocasión. Pero antes de ir ya directamente con los temas de cine, que es lo que nos interesa ahora en este podcast, nos gustaría hacer mención, pues bueno, como todo el mundo sabe, ya no hace falta que hable mucho acerca del tema, pero pues ocurrió el terremoto, ¿no? en la Ciudad de México. Desafortunadamente ya son dos los terremotos que han pasado en menos de 10 días. Sí. Por lo cual, pues ya ustedes saben todo lo que está pasando, la ayuda que está generando todos los voluntarios, cuerpos de emergencia, etcétera, de los cuales la verdad es que se la han rifado, ¿no? Ha estado todo, la ayuda ha sido increíble, pues, por parte de las personas y de las instituciones. Pero, pues nosotros, al estar un poquito lejos de allá, pues no quisiéramos participar un poquito más en eso, pero pues es un poquito complicado. Sin embargo, hay formas de seguir ayudando, ¿no? Antes de empezar el podcast hablábamos con Iván de eso, de cómo se puede ayudar, ¿no? Estuvimos retuiteando y de hecho están fijados tanto en Facebook como en nuestro Twitter, @Caleidopodcast, ahí nos encuentran. Para que encuentren la forma de donar principalmente a los topos. Exacto. Porque ahorita es lo que hablábamos un poco, ya no se necesita tanto alimentos, ya no se necesita otras cosas, exacto, ya hay suficiente. Lo que hace falta es un poco de organización en donde están haciendo las labores. Dinero y materiales. Material como soga, picos, palas, incluso linternas y baterías. Ajá. Entonces, y también pues para algunas otras cosas que se necesitan, ¿no? Por lo cual creo que en este momento es más importante un donativo en efectivo a las instituciones adecuadas. Exacto. En este caso, para nosotros creemos que las más confiables son la Cruz Roja y los Topos, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces ahí dejamos los datos en ambas cuentas, en Facebook y en Twitter, para que cualquiera que lo quiera hacer y que esté lejos de la Ciudad de México, pues lo haga, ¿no? Que aporte su pequeño grano de arena. Y bueno, una última que quiero también aportar, porque creo que es la que más genera desde mi punto de vista, es ustedes pueden ir a Inbursa. Carlos Slim va a, por cada peso que ustedes donen, él va a poner 5. Entonces imagínate, si tú pones 1,000 pesos, él va a poner 5,000 pesos. Entonces no es necesario que les dé una cuenta, porque realmente me parece que es nada más pregunta, ¿no? Ustedes lleguen a cualquier banco Inbursa y digan que quieren donar, evidentemente ya saben el protocolo, y su donativo se va a ver multiplicado por 5. Entonces, las de Topos también, evidentemente, porque es una asociación mexicana y evidentemente que nació en el peor escenario posible, se podría decir, que fue en el 1985. Entonces, no sé si quieres agregar algo. No, pues nada, pues que esperemos que pronto las víctimas puedan salir de esto y pues nada, vamos a cambiar ahorita. Fuerza México, apoyen con el hashtag también, compartiendo la información que crean pertinente. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Ahora sí me presento, yo soy Jorge Domínguez. Iván Reyes. Y juntos somos La Cuarta Pared. La Cuarta Pared. Así es que comenzamos. Bien. Bueno. La semana pasada tuvimos no review porque no habíamos visto la película, sino que esperábamos y que habíamos escuchado acerca de una película. Que era muy esperada por muchos fanáticos, por mí también, no sé por ti, pero... Pues sí, no era tan fan, pero sí, obviamente era de las más esperadas, ¿no? Exacto. ¿Y qué película es? Es It. Eso en español, así que... pues empezamos con nuestra pequeña reseña de It. Ya, y miren, ¿qué parece? Bueno, a mí la verdad la película en general me gustó. Por cierto, hemos puesto atención mucho a los comentarios. El podcast pasado fue uno de los más vistos, lo cual muchas gracias. Les agradecemos. Esperemos que ahorita empiezan a compartir si les interesa el tema de cine.
compartan este podcast. Queremos que cada vez más gente se entere. Sí. Y bueno, varios de los comentarios decían que Iván al inicio no me pone atención, pero no es eso. Lo que pasa es que tenemos que compartir el podcast y entonces en algún momento él lo hace y yo después lo hago. Entonces, si nos vemos un poquito como ocupados, no es que estamos ignorándonos, sino que estamos haciendo algo referente al podcast en este momento, ¿no? Seguimos trabajando. Exacto. Y otro comentario también decía que le invitáramos un poquito más en producción. En producción, exacto. Y bueno, como ven aquí ya George se puso guapo y nos trajimos también. Trajimos el logo de ahí. Sí. Digo, queremos ir mejorando poco a poco, Claro. pero bueno, compramos aquí unas para palomitas. De hecho, estamos comiendo palomitas. Y bueno, esperamos que poco a poco vayamos mejorando. Pero lo importante es la información, ¿no? Es correcto. Y bueno, comentando lo de la película ahí. ¿Sabes qué? Me gustó ya una vez viéndola, se confirmaron más bien muchas de las cosas que yo pensaba de esta película, ¿no? El elenco muy bien, todos los niños están increíbles, todos los niños. Me encantó el papel de la niña. Sí, Es justo ese tono que necesitaba como es una niña guapa, es una niña que todos quieren con ella, pero a la vez es rechazada por una situación que tiene ahí, ¿no? Entonces cae como anillo al dedo con la pandilla de los niños que son los perdedores. Los perdedores, ¿no? Entonces ahí van llegando uno a uno por diferentes circunstancias y se reúne la pandilla de los perdedores. Exacto. Como les decíamos en la emisión pasada, en esta película no van a ver a los niños, a diferencia de la primera película cuando ya son grandes, sino nada más no es una narración, sino es la historia tal cual la están viviendo en ese momento. Me gustó el humor que manejan los niños. No sé si se te hace como que te sientes identificado, como habían cosas cuando eras niño que decías tontas y que querías parecer como adulto un poco, pero lo decías en tu nivel de niño, ¿no? Exacto. Y que se escuchaba medio raro, pero a la vez se reían tus amigos y cosas por el estilo. Eso lo manejan muy bien, creo que es Ha logrado increíble. captar la esencia. Incluso, por ejemplo, yo hablaba que la vi en español y aún así la traducción, tanto la traducción como el doblaje fue bastante bueno. Y siento que no se la voy a volver a ver obviamente en inglés, pero siento que no se ha perdido mucho de la esencia con relación a lo que comenta George. O sea, los comentarios son muy acertados. Los niños están espectaculares. Hay un niño que lo anoté por aquí, pero ahorita se me olvidó. El gordito, ¿cómo se llama? Ah, sí. Es como el más. Todos son nerds. Exacto. Pero él es como el más dedicado, el más nerd de todos, ¿no? Exacto. Y él es el que como les está dando siempre la información. Le gustan las estadísticas, le gusta investigar en la historia del pueblo, cosa que los demás niños no les llama tanto la Lo que atención. pasa es que, bueno, según lo que comenta ahí, es que él era pues un rechazado y se refugia en los libros, como varias personas. Y lo que pasa es que él encuentra a estos chicos, entonces la pandilla no es tan ñoña porque pues, es una pandilla, un cierto grupo de niños que algunos ya se conocían o se llevaban. Y entonces él se une porque les empieza a hablar de todo este suceso que va encontrando a través de leer la historia del viejo Derry en la biblioteca. Exacto, y por cierto, me gusta que Derry, por lo que él he visto que dice el libro, Derry es como un personaje más dentro de la historia. Y es más, te genera tal ambiente de suspenso y de negatividad y que dices, oye, ¿qué pedo con este pueblo? No, toda la gente está bien rara y pasan cosas muy extrañas. Es correcto. Creo que no lo explotaron al máximo, pero sí te da esa sensación, ¿no? Sí. Una de las moralejas que yo quisiera a lo mejor tomar del libro de It es que te hace ver que a veces los humanos son peores que en este caso que el monstruo, ¿no? Que el payaso. Entonces, ejemplo, sin spoilear tanto, o sea... bueno, ok, el papá de la niña. O sea, no es muy directo en cuanto a qué está pasando ahí, pero te puedes imaginar, ¿no? Como que la quiere violar, ¿sabes? O la violó, quién sabe, ¿no? Exacto, es correcto. Porque en el libro, de hecho, sí hay violaciones. Sí, pero es entre la pandilla, pero... Ajá, no, bueno, pero lo que me refiero que son situaciones fuertes, pero que aquí se dejan un poquito de lado, pero te las insinúan, ¿no? De alguna u otra manera. La mamá del niño que está enfermo, entre comillas, porque en realidad no lo está, y le da pastillas, placebos, placebos para que
Me imagino que era para que no saliera tanto. Para controlarlo, para pues, controlarlo, para o sea, mantenerlo controlado. El papá del negrito que... el carnicero. El Que carnicero. lo obliga a matar ovejas. Que lo obliga a matar O ovejas. sea, madurar antes de tiempo. Y bueno, todo eso se ve reflejado en la película de una manera magistral. Yo Sí. quiero retomar que en Rotten Tomatoes la semana pasada Estaba en 86%, ahora bajó un 1%, queda en la crítica el 85%, pero la audiencia lo elevó al 87%. Entonces, en Rotten Tomatoes esa es la situación al día de hoy. También, puntos que me gustaron de esta película es que esta película se apega más al libro. Tampoco lo he leído, pero como me gusta leer, he escuchado varios youtubers y varios audiolibros, puede ser Stephen King. Y entonces te creas como una concepción, o más o menos ya sabes de qué va el tema, ¿no? Uh-huh. Sin ser un especialista, porque no lo he leído. Vale, pues algo de lo que coincidían justamente las personas que también leyeron el libro con relación a la película, bueno, a la miniserie del 86, perdón, ¿qué año fue la primera Fue en los 90. ¿no? Los 90, perdón, en el 86 salió la novela. Uh-huh. En la primera película sí les había gustado y les encantó y la amaron y todo, pero sí había algo muy particular que rescatan. Que en esa película lo pintan como eso, el payaso. Cuando en la película es eso, pero no es el payaso. O sea, a todos, como en esta película, justamente lo que me gustó es que se les aparece de una manera diferente y de la manera de sus peores miedos, de sus pesadillas o de sus situaciones. Por ejemplo, a la niña se le aparece en forma de su papá y unas situaciones ahí en el baño. Y de manera colectiva se les aparece como el payaso. Es correcto, porque efectivamente entonces se les aparece como el payaso, pero a cada uno se le empieza a aparecer de una manera diferente, entonces empiezan a juntar todas las historias, todos los relatos y no saben cómo llamarlo, por eso le llaman It, que en español es justamente eso, y entonces empiezan a contar sus historias y entonces dicen, eso me atacó, eso me quiso matar o eso, bla, bla, bla. Entonces, de ahí se conjunta el término y como tú dices, en manera colectiva se les parece como un payaso, finalmente. Pero algo que rescata esta película es que el concepto de eso, que eso no es el payaso, eso es justamente los miedos de cada uno y que colectivamente después se transmuta a un payaso, pero no es un payaso. Es que el universo de Stephen King es muy complejo y de hecho eso viene de una galaxia y que a la vez detienen la torre oscura Uh-huh. con otros seres y la contraparte de eso, que en realidad es Pennywise, es su nombre verdadero, es una tortuga. O sea, Maturin es la tortuga. Por eso Maturin es la contraparte exacto, de Pennywise. el Némesis se podría decir. Exacto. Uh-huh. Entonces, es algo mucho más complejo que en la película nada más te ponen nada más la parte de encima. Es Y ya. Pero muy bien. Pero muy bien, exacto, ¿no? ¿Qué te parece la elección del personaje, o sea, del actor para ser Pennywise? Este se llama Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, exacto. Me pareció medido, en plan, yo quería ver un poco más tipo Guasón, ¿sabes? Un poco más loco, pero creo que tuvo el toque perfecto porque esta película no se puede considerar que es de terror. No, es como de aventuras y... Sí. Mira, es terror. Toques de... Ajá, yo puedo decir que es terror, suspenso, combinado con un poco de movie, lo que hablábamos la otra vez. O sea, por ejemplo, El Conjuro, Annabelle, la creación. Da miedo, pero no por el aspecto de que esté terrorífica la película, sino que son sustos fáciles que te asustan porque de pronto se te aparece aquí y le suben mucho al volumen, bla, bla. Y es una combinación entre poco boom movie, sí, muy poco, terror psicológico, porque realmente yo en un momento, o sea, estuve un poco tenso dentro de la película. Es incómoda de ver. Exacto, es un poco incómoda y terror, un poco de terror. Entonces tuvo una buena conjunción, un poco de todo. Eso lo hace una película, sin duda, hasta el momento de lo que mejor que he visto este año. ¿Sabes qué me quedó de ver? Y eso ya es como... Sí hay muchas referencias a la película también, ¿no? Como homenajeando también a la película anterior. Pero me falló, o sea, dos cosas sí siento que le hicieron falta a la película, que si tú lo analizas en el conjunto son mínimas, pero la primera es que a Pennywise en esta película nunca se le ve en público, que es lo que esperábamos. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Que lo esperamos, que esperaba, o sea,
era un hecho casi, lo das por hecho que iba a aparecer, nunca aparece en público. Así que todo el mundo lo vea y que solamente ellos puedan, esa parte de que jueguen más como en el suspenso de que nadie los ve y están en un parque, por ejemplo, con los globos y causando ese miedo a quienes sí lo pueden ver. Claro. Eso creo que faltó un poco. Por otra parte... Bueno, mira, faltó, o sea, como tú lo dices, lo de la película. Sin embargo, hay una escena en el baño, por ejemplo, cuando está cubierto de sangre, en el baño de Beverly, que es la niña. Sí. Y ella lo ve completamente lleno de sangre y los niños lo ven lleno de sangre, incluso se meten a ayudarla a limpiar, pero el papá de Beverly no veía la sangre, entonces yo creo que a lo mejor fue como quererle arreglar un poquito, o no sé, pero como tú dices, sí siento que faltó esa presencia, porque era un terror en el cual en ningún lado puedes estar a Por ejemplo, en la película anterior que van en el carro y le sale a la orilla de la carretera y le lo saludan. Esa escena te pone un chorro de suspenso, ¿no? Sí. Te deja y no pasa nada, ¿no? Eso creo que le faltó jugar un poquito más. Tienes razón. Y otra cosa, no sé si se opinan lo mismo. Al principio tiene un diálogo increíble con el niño. Con Georgie. Con Georgie. O sea, el payaso cuando habla... Se gana la confianza. No, aparte, o sea, sí te emboba, sí quieres seguirlo escuchando. Porque no sabes en qué momento va a atacar, va a decir otra cosa, ¿no? Y el payaso habla muy poco, o sea, realmente lo que dice son como gritos y cosas aisladas, pero no como la esencia de yo. O sea, yo me imaginaba, después de ver la primera escena, dije, si así va a ser todo, no, o sea, aventarte unos diálogos con Pennywise hubiera estado increíble, o sea, con los niños. Y entiendo también por la cuestión de tiempo que a lo mejor no se prestó, porque quieren meter tantas cosas, me imagino, ¿no? En el directo, que pues sí tienes que sacrificar algo, ¿no? Y a lo mejor fue eso de las partes que sacrificaron. Pero hubiera estado interesante. Hubiera estado increíble. Sí. Creo que también le sobraron unos cuantos minutos a mi gusto. Y al final sí la sentí un poquito pesadita porque okay. ya era como que buscar, ¿no? Ajá, y seguían buscando y que no encontraban y que se repetía. Claro, ya era como una dinámica de alargar innecesariamente la película. Sí, tienes razón. Ligeramente, yo creo unos 10 minutos de más la película, ¿no? Que dura como 2 horas, ¿no? Sí, casi 2 horas. A mí, por ejemplo, lo que más me gustó, por ejemplo... un dato antes de lo que iba a decir. Un dato. La primera película se ambientó en los años 50. Esta película se cambió el año y se ambientó en los años 80. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos teorías, se podría decir. Una, porque la gente, nuestros papás, se podría decir, más nosotros, tenemos más fijo. Es más fácil que tengamos flashback de los 80s, evidentemente nuestros papás tendrán mucho mejor. Las miles mejor. Exacto. Y aparte, como es la segunda parte que va a venir, en teoría son 25 o 35 años después. Son 35 no, 27. 27 años después. Más o menos es como para que regrese en la segunda parte, según algunas teorías, es para que regrese más o menos en esta época. Cuando los niños evidentemente ya estén de una edad más grande. Entonces la segunda parte... Me parece parte... un acierto eso, ¿eh? Puede jugar con la temporalidad un poquito. Muy interesante. Y bueno, tampoco no sabemos qué tanto viene, ¿no? Exacto. Hablando de eso, de los 27 años, se supone que Pennywise, al ser un monstruo que viene de otra dimensión y se alimenta cada 27 años de las personas que mata e inverna. Entonces por eso cada 27 años hay asesinatos y desapariciones en Derry. Entonces esa es la verdadera razón. Exacto. Y por último, no sé si tengas algo más después de eso, para no alargarnos mucho, porque de hecho el podcast no es sobre la película ahí, nada más queríamos dar ya nuestras opiniones con uso de razón de lo que hemos visto. La famosa escena de la araña en la primera película la homenajean un poquito en esta película. Cuando están, no quiero contar demasiado, pero cuando están en la alcantarilla y están golpeando a Pennywise, las dos extremidades de repente se le alcanzan a hacer de araña un poco y como que se iban a transformar, pero que lo estaban golpeando, ya no lo dejaron y lo dejaron ahí tirado. Tienes razón. Fue un pequeño guiño a la araña, porque todo el mundo se preguntaba, ¿y la araña, y la araña, y la araña? Ahora, por otra parte, la araña, ya investigué bien exactamente qué pasó, ¿no?
Bueno, en la película, la primera, digamos que fue lo más fácil hacer, ¿no? Que es lo que dijimos un poco, ¿no? Que, pues bueno, que se supone que Pennywise, nuestra capacidad como humanos no nos permite imaginar cómo es él realmente, o sea, es tan desagradable y tan fuera de nuestro alcance que no podríamos imaginarlo siquiera, ¿no? Entonces, digamos que lo más cercano en términos humanos podría ser una araña. Ahora, no por esas fechas apareció algo de alguna película de aracnofobia, ¿no será más o menos que, bueno? No, pero el pretexto era ese, que digamos casi todos o mucha gente le tiene miedo a las arañas. Entonces, de una forma, lo mismo, representar un miedo colectivo, que a lo que la mayoría le puede tener miedo, una araña. En la primera película, cuando se levanta, tiene el abdomen, le brilla. Bueno, ahí sí como que se les fue un poco la onda, ¿no? Pero se supone que cuando tú ves esa luz, que no emana del vientre de la araña, pues ya estás perdido, ¿no? Ya te lleva a su dimensión y ya eso. Bueno, 2 puntos antes de terminar esto. Relacionados con el libro, lo que hablamos de Maturin, que es la tortuga mística, se puede decir que es como el némesis de Pennywise, bueno, del payaso, bueno, de eso. Le hacen un homenaje. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que en el podcast pasado, en relación a que no estaba tan apegada al libro, bla, bla? Aquí, a lo mejor no meten la cuestión de la tortuga cósmica, pero sí la hacen mención 2 veces. Una, cuando el hermano de Georgie va al cuarto de Georgie y ve una tortuga de Lego verde. Sí. Y en ese momento ve a Georgie corriendo por su casa y la tira y va corriendo. Esa es la primera. Y la segunda, no había puesto atención, pero sí, porque es la escena donde justamente ve y se le caen las manos. Exacto. Y el acercamiento de la cámara es donde se la tortuga. Exacto. Yo en el momento que vi esa escena dije, ay güey, es esto, ¿no? Y como que desde ahí el director como se ganó un punto también a mi favor, porque a lo mejor no porque en la novela esto es un poco más amplio, te lo explican más, y a lo mejor era como innecesario en esta, como era meterle mucha cosa, ¿no? Y cuando están en el lago, también a Bill de pronto como que dice como que se va, o sea, que están en el lago nadando todos y sienten algo, y Bill dice, creo que fue una tortuga. Y hasta ahí no queda, o sea, son 2 momentos. De hecho, en esa parte en específico, yo recuerdo que yo estaba tenso, pero aparte yo y muchos otros en el cine, claro, pensamos que iba a salir Pennywise del agua. Exacto. Porque dijo, sentía algo, pero hacen corte y ya no pasa nada. Sí. Te quedas así como. Yo en ese momento me tensé porque dije, va a pasar algo, ¿no? Ya está un poco así como. Y no, o sea, y ya fue cuando te empiezas a analizar todo y dices, pues fue una tortuga, bueno, pues se relaciona a Maturin. Y por último, un punto que no me gustó es que el maquillaje de Pennywise o de la mayoría de las cosas que se hacen se hicieron a mano. O sea, realmente todo esto, el maquillaje y muchas de la escenografía fue hecha a mano. Pero las escenas que se hicieron con computadora, algunas se ven un poco falsas. A mí no me gustaron tantos, por ejemplo, cuando abre la boca mucho Pennywise y se le salen las demás fauces, o sea, porque se le ven los primeros dientes, pero después salen los demás. De pronto cuando persiguen a los niños, por ejemplo, haciendo esta pintura, o por ejemplo, esos se me hicieron un poco falsos. Hay otros que son un poco tontos, pero comprendo porque son la época. Por ejemplo, el hombre lobo y el como tipo zombie, pero que era como un leproso más o menos, que se veían un poco tontos, un poco sosos, y eso lo justifico yo desde mi punto de vista, es porque están refiriendo a los 80s. En esa época los trajes de hombre lobos eran más o menos, y leprosos y tipo zombies se podría decir, eran más o menos de ese estilo, se veían un poco falsos, y hasta cierto punto, bueno, en eso lo entendí, pero ya las escenas computarizadas no me gustaron tanto, aunque hay una increíble que es cuando está pasando se me olvidó donde proyectan el proyector, exacto, el proyector que también es muy de los estilos de los 80s. O sea, sale el payaso del proyector y esa escena es muy corta y se ve bien,
pero hay otras que ya son hechas con Por computadora. cierto, hay spoilers. Pero yo creo que está... Bueno, yo creo que la última recomendación, por cierto, Gabriel Mendiola, que es un amigo mío, dice que ya parecen que somos noticieros de Playa del Carmen. Estaría bueno. No somos noticieros, pero creo que sí valía la pena, ¿no? Mencionarlo. Y Pablo, también un amigo, dice que le mande saludos. Pues ya, te mando saludos, Pablín, a ver cuándo vienes para acá. Por último, sí me gustaría decir que el día que yo fui a ver la película, vi que una familia entró con un niño. ¿Sí? Por favor, nada, la película es clasificación C, o sea, te das cuenta en los primeros 10 minutos de la película. O sea, esa película no es para niños, aunque parece aunque la levanten y todo, no. Sí, no es para niños, entonces, pues ahí, que no lleven a los niños, ¿no? Mal. Bueno, pues pasemos a otro tema y se puede decir que es el principal y yo creo que a lo mejor ya le dedicamos más tiempo otra vez a ir que a lo principal de este podcast, ¿no? Bueno, como en 2 semanas se va a estrenar una película que también ha sido algo esperada, quizás no tanto como hoy, pero ha sido esperada. Se llama Kingsman 2, El Círculo Dorado, ¿no? Vale. ¿Tú ya viste la 1? No, fíjate que no lo he visto, pero lo poco que sé es que esta saga de Kingsman fue la que inspiró a James Bond. ¿Tú sabes algo de eso? No. O sea, que este agente inglés de se me olvidó, la guardia... Bueno, son de espías ingleses. Los espías ingleses, vale. El MI6 que lo ponen en James Bond. Este personaje inspiró a James Bond, o sea, para que se creara el personaje de James Bond. O sea, yo pensé que era anteriores. No, de hecho es anterior. Yo también pensé lo mismo y no, es anteriores. La verdad es que no la he visto porque los cortos de la 1 me parecieron un poco exagerados y la 2... Mira, te voy a decir, antes de ir con la 2, que siempre es inevitable retomar un poco la 1 en todas las películas. La 1 yo la había visto un pedazo y para serte honesto, pues no me acuerdo por qué no la terminé de ver, pero seguramente o me aburrió o no sé, pero yo recuerdo que no terminé de verla. Entonces ahora para volver a retomar el tema de Kingsman la volví a ver, ¿no? Que por cierto no está en Netflix, yo la había visto en algún momento en Netflix y ahora que la volví a buscar ya no está, bueno no sé por qué, pero la tuve que ver en Blim. ¿Tienes Blim? Sí, pues te lo dan con el cable, o sea, no es que lo vale. haya contratado. Es la única forma en que la gente lo va a ver, porque si no... Bueno, tuve que aceptar algo muy vergonzoso, ¿no? Ay, oye, perdón, Claudia Mondragón Flores dice que ella quiere el globo. Pues si vienes a la casa de George te lo regalamos. Sí, ahí te lo llevo, Claudia, es que trabaja conmigo. ¿Trabaja contigo? Bueno, pues, si no se revienta, adelante. Ahí te lo llevo. Bueno, te digo, volví a ver la película y ya con otros ojos también, ¿no? Para ver específicamente qué me gustaba, qué no me gustaba y a lo mejor qué podía esperar de la que viera. Y bueno, básicamente tiene muchas cosas buenas. Me encantaron las escenas de acción de pelea. Creo que después de 300 Matrix, y a lo mejor por ahí se me está escapando alguna otra. ¿Esta? No. Kingsman 1. Okay. Es de las mejores, de las que más me gustan las peleas por su originalidad. No, quizás no la mejor pelea, porque a lo mejor podrás meter batallas de ejércitos y cosas así, ¿no? De otras películas, ¿no? Que son mucho más espectaculares, ¿no? Pero por originales, esas 3 que te mencioné, Kingsman en tercer lugar, yo creo que sí vale mucho la pena verla. Okay. Ahora sale Samuel L. Jackson, entonces que es una garantía su personaje no me gustó tanto, pero siento que no sé, es como si a ti eres muy bueno en algo, pero te dan algo tan malo que bueno, lo rescatas, ¿no? O sea, tú eres tan bueno y te dan algo tan malo que al final sale algo medianón, ¿no? O sea, pudo haber sido peor. O sea, que el problema estuvo en la construcción del argumento de la personalidad del personaje y no tanto de la actuación. Sí, porque es un personaje un poco tonto, no lo terminé de entender.
Samuel Jackson es como pues, un tipo millonario que quiere hacer cambiar al mundo, pero muy a su estilo, que es básicamente matando a todos y dejando solamente a la élite gobernadora, para que ya cuando todos hayan muerto inicien un nuevo orden mundial. ¿Me entiendes? Pues se escucha como muy villano de película. Y cosas raras como por ejemplo el villano no puede ver sangre. Porque, de hecho, hasta el final hay un gag respecto a eso, ¿no? Que él no puede ver sangre, entonces cuando va a las escenas donde pues matan gente, pues les ponen toallas o las esconden o cosas así, ¿no? Para que él no puede ver nada de sangre, ni muertos, ni nada. Entonces, al final, pues lo matan y matan a un chorro de personas frente a sus narices. Y entonces termina vomitando. O sea, ¿me entiendes? Sí es como bastante rara la película, pero Samuel Jackson siento que lo hizo decentemente. Pues, ¿cuánto le pondrías? ¿A la 1? Pues yo le pondría, no sé, un 7 sobre 10, un 7. Creo que la acción es bastante buena. Las escenas de peleas, lo mejor de la película. Y tiene varias actuaciones buenas. Samuel L. Jackson, también hay un detective que es como que el que entrena un poco a un chico que es el personaje principal, ¿no? Su personaje se llama Harry Hack y él es Colin Firth, el actor, ¿no? Que pasa algo muy, muy peculiar con él. Sin ver la película, se ha mantenido mucho hermetismo respecto a la nueva película. Yo traté de buscar información y la mayoría dice lo mismo, ¿no? Que se han mantenido muy herméticos. Hasta hace 2 semanas empezaron a hacer preestrenos en Europa y en Estados Unidos. Aquí creo que no ha habido ninguna... Muy poca publicidad. No, deja de publicidad, no se ha puesto la película, por ejemplo, para críticos o preestrenos. Creo que no ha habido nada de eso todavía. Hasta el momento yo no he escuchado reseñas de porque de hecho se estrena el 29 de septiembre, o sea, todavía falta un poquito. Pero normalmente una semana. Los estrenos a veces lo hacen con 2 semanas de anticipación. O hasta más. Sí, entonces creo que se están reservando varias cosillas, pero hay algo que pues hicieron spoiler porque lo tenían que hacer, ¿no? El personaje Colin Firth, la gente que te estoy contando ahorita, que es el que entrena un poco al personaje principal, o sea, sabe de todo y se avienta unas peleas magistrales y todo. Y a él lo matan en la primera película, de una forma un tanto extraña, ¿no? Y no te lo esperas en el momento en que lo matan, ¿no? De hecho lo mata Samuel L. Jackson de un balazo en la cabeza. Se le acerca y la toma es así, de que no la ves venir, de repente no sé qué le dice Samuel Jackson, y le dispara y voltea porque no puede ver sangre, entonces le dispara y se va, ¿no? Y cuando era uno de los personajes más importantes de la película, junto con el principal, con el chavito que se hace agente, entonces sí como que te saca de onda, ¿no? Bueno, pues ¿qué crees? En los carteles y en el tráiler sale otra vez ese agente. Entonces te dices, ¿cómo pudo sobrevivir a un balazo en la cabeza, no? Kill Bill, algo que necesitó para sobrevivir a los balazos. Sí, pues es bastante viable, ¿no? Y de hecho, he visto que en algunas cosas sale con un parche en el ojo. Entonces, quiero creer que, pues bueno, sí le destrozó el ojo o algo, pero logró sobrevivir a ese balazo, ¿no? Entonces, por lo cual lo vamos a ver en la película 2, que eso se agradece un chingo, porque la verdad es que... Era complementaria. Era muy... O sea, el papel de él creo que es muy bueno en la película, ¿no? Entonces, lo va a complementar muy bien. Vale. Las novedades de esta película, en el primero fue como un poco desconocido. Por ahí sale uno que otro actor medio conocido, pero nada tan famoso, ¿no? En la número 2, sale Halle Berry, que se me hace un poco extraño que salga ahí, pero bueno, sale, no sé cómo se pronuncia, Channing Tatum, sí, que ha salido ¿cómo se llama? En algunas películas, Mikey, no, Super Mike, ¿cómo se llama la película del stripper? Híjole, la verdad te quedaba la verdad un segundo, déjame buscar. Bueno, ha salido en G.I. Joe, ha salido en
bueno, las dos de G.I. Joe. Magic Mike se llama la del stripper. Okay. ¿Cuáles otras? Ah, pues salió en la de Tarantino, la de Eightful Eight. ¿Quién es? Es uno de los vaqueros. Sale de hecho con un sombrero y un... Ah, un poncho tipo mexicano un poco. No. Okay. Y bueno, seguramente quienes nos están viendo son más fan de él. Yo la verdad no soy tan fan y no lo ubico en tantas películas, pero sí sé que ha hecho muchas películas, sobre todo recientemente, ¿no? Por ahí hizo una que me gustó de un boxeador, no recuerdo cómo se llama, que se enfrenta con su hermano. Julio César Chávez. La leyenda, ¿no? No, no me acuerdo cómo se llama, pero esa me gustó. Y bueno, ¿qué más? Se me hace que esta película, igual, ya en el tráiler se observa, ¿no? La acción por todas partes, que es la parte que me llama la atención. Solamente por eso yo creo que sí la iría a ver, porque si es como en la primera y su intención es mejorarla, yo creo que sí la iría a ver. No me espero mucho es como esos gustos que... bueno, pues... Sí, sabes que te vas a ir a divertir, no es como que te va a cambiar la vida, ¿no? O sea, pero te vas a ir a divertir. Exacto. Entonces, hay que verlo como lo que es, ¿no? O sea, claro. Eso. Entonces, de mi parte yo creo que va a estar entretenida, va a estar buena. No sé de qué vaya a tratar esta segunda entrega, no tengo ni idea porque digo que han sido muy herméticos. Pero, un dato curioso, y ya con eso para cerrar aquí lo de Kingsman 2, sale Elton John, pero no sale siendo un cameo como al estilo Stanley. Sale en un papel que tampoco creo que no abarca muchos minutos en la película, pero sí sale haciendo un pequeño papel ahí en la película. Entonces, ¿canta? No sé, igual y sí, quién sabe. Pero también está raro, ¿no? O sea, meter a Elton John. La película transpira lo inglés por todas partes, ¿no? Y lo único que sí sé es que esta película, de alguna forma, agentes del servicio secreto en Estados Unidos van a necesitar ayuda. Entonces, es cuando los Kingsman van a Estados Unidos como a apoyar, ¿no? Entonces, eso es lo único que sé de la... Vale, pero entonces todo se desarrolla en Estados Unidos. Al parecer sí, o la gran parte de la historia es en Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que después del 29 de septiembre, ¿tú piensas ir a verla? Con lo que te acabo de decir y con lo que ya has visto. Pues mira, me gustaría primero ver la primera y luego ya después la segunda. Sin embargo, a lo mejor no voy a poder porque pues ya no estaré aquí. Sí. Pero bueno. Bueno, si no la ves desde allá. En Londres. Exacto, viendo Kingsman en Londres. Eso estaría chido, ¿verdad? Oye, sí, si me da tiempo y si mi itinerario me lo permite, estaría bueno verla ahí, ¿no? Sí. Qué mejor lugar. Y con acento inglés todo. Sí, que me gusta el acento inglés, pero es difícil entenderlo, ¿no? Sí, es un pedo. Pero bueno. Bueno, tenemos ahí otros temas interesantes. Tú tienes unos datos de... Bueno, no son datos que... ¿Quieres recomendarla? Sí. La película Gimme the Power, ¿no? Gimme the Power. Básicamente es un documental de Olayo Rubio. Muchos ya lo conocen. Sí, de hecho está en Netflix. Está en Netflix, pero es importante. Si la van a buscar en Netflix, pónganle como dame el poder, o sea, dame todo el poder. Algo así está. Mejor que la busquen por Olayo Rubio, es más fácil. O por Olayo Rubio. Porque yo hoy la busqué como Gimme the Power y no me sale. Está en inglés. De que hicieron ese cambio en Netflix. Es un pedo encontrar algunas películas. Pero bueno, este documental es del 2012, grabado con una espectacular calidad. Y tiene, lo que me encanta es que tiene una iluminación y una calidad en cuestión, por ejemplo, de entrevistas, pero no se ve completamente, me refiero, por ejemplo, están haciendo una entrevista con un fondo negro. Ajá. Y la toma está hecha de tal manera que a lo mejor se ve donde se acaba la parte negra y después se ve la parte blanca del sitio donde están grabando. Esos pequeños detalles el director los hizo obviamente a propósito, porque quería que se viera un poco de que, o sea, sí se ve bien, pero es porque estamos grabando de una manera correcta, estamos utilizando una buena técnica, no porque tengamos un super lugar, ¿sabes? Esta película narra, tú ya la viste, ¿no? También. Como 3 veces. Sí, me encanta. Sí, narra la historia de Molotov, de su nacimiento, pero
desde un punto político e histórico de México. Primero te plantea de la prohibición y de la censura que había en México desde Díaz Ordaz. Te pasan escenas viejísimas, incluso está la del caballo que tú decías, George. ¿Te acuerdas la que hablábamos de la primera película en México? Ah, sí. Esa, aparece, ¿no? Ahí está esa, y están varias escenas de Ordaz. Que no sepa de lo que estamos hablando, vean el podcast anterior. Exacto. No, es dos, ¿no? Dos podcasts anteriores. No, fue el 14 de septiembre, hace una semana. Ahí está, que es la historia más o menos del cine en México. Entonces, te plantea la historia de la censura en México desde todo ese aspecto. Ya que tienes un planteamiento, a lo mejor no súper abundante, pero por lo menos suficiente para dar el siguiente paso, te empieza a hablar de cómo Molotov se empezó a surgir, de cómo empezaron a tener sus primeras giras. Evidentemente, ya te habrá hablado, para cuando ya estás viendo a Molotov, te habrán hablado de Avándaro, por ejemplo, que fue como el primer concierto de rock masivo en México, se podría decir que era rockabilly. Era la versión de Woodstock mexicana. Exacto. ¿No? Y entonces fue, realmente te cuentan la historia de cómo lo vivieron, por ejemplo, los de La Maldita, el Tri, y mucha gente, por ejemplo. Tiene una serie de entrevistas con artistas y con gente que se dedica a periodismo, como Juan Villoro. Y te da incluso gente de los medios, como es un periodista que se me olvidó el nombre, pero sale en imagen y en MBS. Solórzano, exacto. Fernanda Tapia. O sea, es un conjunto de personas que tienen algo que decir y que vivieron el punto de vista. ¿Y sabes quién me sorprendió cuando lo vi? López Garito, el que se hizo tan popular con la academia, en el aspecto popular de a la masa, que se veía súper mamón y súper bien cuidado y bla bla, y que siempre criticaba por ser grupos de plástico y no sé qué. Bueno, él sale en la película, sale más light y te da una visión diferente de cómo lo vio desde la parte disquera. Entonces, toda esa conjunción es lo que vas a ver en Molotov, y aparte vas a disfrutar una película, un documental, perdón, que tiene elementos sonoros increíbles, como jamás había escuchado a Molotov. Son grabaciones viejas y unas grabaciones nuevas que hicieron para la película, para el documental, que quedan de manera espectacular, y se alcanza a escuchar el trabajo que hizo Javier Umpierres, el argentino que le dicen, que es el que realizó el trabajo de edición en audio, de una manera que no te lo piensas. Escuchar las historias vivas de Molotov en esa época, cómo se emborrachaban, cómo crearon los discos, cómo empezaron a crear las rolas, todo el movimiento social que se hizo, y cómo México empezó a despertar a un tipo de música diferente a lo que se consumía. Lo que me gusta de Olayo es de que nunca te cuenta una historia lineal, siempre tiene un trasfondo o tiene historias alternas que van complementando a la principal. Por ejemplo, en esta película de Jimmy, que es de hecho un documental, te cuenta la historia principal es la historia de Molotov, ¿no? Pero a la vez te está contando un poco la historia del rock, y te está contando a la vez un poco la historia del país, cómo evolucionó junto con Molotov y cómo las canciones representaban lo que estaba viviendo el país, ¿no? En ese momento. Ejemplo claro, la película que le da el nombre, ¿no? Gimme the Power, ¿no? Justo cuando se está viviendo un periodo un poco complicado en México, y cómo ha sido conformado Molotov, ¿no? Por ejemplo, todos son de diferentes partes, hay un americano, que su papá era de la DEA, y que estuvo acá, o sea, vinieron acá por cuestión del TLC. Bueno, sí, exacto. O sea, pero debido a la facilidad que había con la apertura del TLC. Y eso también lo toma, ¿no? Cuando Salinas abrió México al tratado del TLC, mucha gente se quedó, creo, pro pobreza, o sea, te plantea todo eso, pero desde el aspecto que tú dices. Y entonces ese dato cultural te lo agrega de cómo llegó el gringo a México, ¿no? Exacto, en este caso, pues el baterista, que es Randy, no, se me olvidó el nombre, el gringo ya, sin más, pero... Y por cierto, ¿te acuerdas que, no sé si ese salió publicado? Creo que no,
porque por si no lo saben, grabamos muchos podcasts que nunca salieron al aire. A lo mejor algún día hagamos una mezcolanza de todos esos. Pero me recuerdo que en alguno de esos yo comenté que hace poquito se estrenó otro documental de Molotov, pero ese no es de Olayo Rubio, obviamente, ¿no? Ya es, quién sabe quién lo hizo, pero sí me quedé con las ganas de verlo porque quería compararlo con el de Olayo Rubio, que obviamente es espectacular. No iba a tener comparación, porque pues uno, por lo que escuché, está basado únicamente en la música de Molotov, su evolución. De hecho, creo que muchos de los videos que salen en el otro documental están hechos por la misma banda. Y en el de Olayo pues es como más extenso, es historia, es un poco de es como si fuese una tesis del rock en México con base de Molotov. Exacto. Eso es lo que yo considero que es ese documental. Algo súper importante o algo de lo que más me gusta de este documental es que puedes ver a gente súper conocida como la Reclu, como los de... Sí, toda la banda de Olayo, ¿no? Pero te dicen, por ejemplo, cómo estaban interconectados. En un podcast también anterior, creo que fue también el pasado, hablábamos de las películas mexicanas, cómo podían tener un super soundtrack y ser la película una mierda, ¿no? Yo te decía, bueno, es que escuchando muchas entrevistas, este tipo de documentales, bla, bla, me he dado cuenta que ese es un grupo de gente que está interconectada porque van a los mismos colegios, bla, bla, entonces muchos de ellos empiezan a prestar ayuda, bla, bla, y entonces es un círculo. Y entonces en este documental lo ves reflejado como, por ejemplo, el baterista de Fobia se metió en Molotov. O sea, toda esa serie de gente se involucra en un solo medio y cómo hace lograr algo tan espectacular. Te explican también, por ejemplo, de por qué... A ver, ahorita a lo mejor la gente actualmente ya no está tan concentrada en esta situación. Es que me escribieron que la playera. Ah, ya. Vale, pues miren, la situación antes, para la gente que lo recuerde, era que la gente que tenía pelo largo o cabello largo era gente floja, comunista, etc., ¿no? Villoro hace mención de por qué nuestros papás tenían esa concepción. Entonces mencionaban que en esa época la barba del Che Guevara y el cabello largo del Che Guevara pues remitían en un concepto, en una imagen se podría decir, al comunismo. Entonces mucha gente con esas ideas de liberación, de comunismo, de ayuda más que de ganancia para unos cuantos, empezaron a conectar con las ideas del Che Guevara, se empezaron a dejar las barbas, se empezaron a dejar el cabello largo, y evidentemente la música también llevaba ese estilo de protesta para tener un poco más de apertura, y entonces se crea esa concepción de que la gente con cabello largo es drogadicta y que no sé qué. Un poco satanizar a la juventud, ¿no? Por lo diferente que llegaba. Es correcto, eso. Luego, por ejemplo, te dicen por qué en el video cuando sacan a las chicas sin... se me olvidó ahorita el nombre, perdonen, pero... ¿De qué? Bueno, sacan a las chicas... ¿Cómo se llama la canción? La canción, Voto Latino, no. Vale. De hecho, es una de las que no me gustan de Molotov. Bueno, el chiste es que cada video que aparentemente fue, se podría decir como polémico en la sociedad de esa época, te pasa la visión de por qué Molotov lo hizo y te dan una razón en la cual dices, cabrón, o sea, no fue nada más por querer agredir a la sociedad o transgreder nada más por hacerlo. También. Sí, en cierta parte, pero tenían una razón, o sea, sí había una base, ¿no? Ahora, por ejemplo, mucha gente todavía tiene esa concepción de Molotov de, no, es que ahora los artistas con que digas puto, chinga tu madre, ¿no? Ya. Y esa era una canción de Molotov, de por qué empezó, y te empiezan a contar de cómo crearon Chinga tu madre. Y Chinga tu madre fue una cuestión de desmadre entre ellos, y ellos se la cantaban uno al otro. Entonces, o la de puto, o la de que no te haga bobo Jacobo. Que no te haga bobo Jacobo. Te cuentan de cómo nació esa canción, y es interesante escuchar todas esas historias. Así que para quienes tengan 1 hora con 44 minutos libres de tiempo, vean Give Me the Power, no se van a arrepentir. Está en Netflix, incluso está en YouTube, también la pueden ver en YouTube. Sí, me imagino. Sí, en YouTube la pueden ver, y yo creo que es uno de los documentales que deben ver, sobre todo aunque no les guste Molotov.
van a disfrutar mucho la calidad del sonido, la calidad de las imágenes y el tener diferentes puntos de vista del rock en México. Sí, yo la verdad es que todas las películas de Olayo me han gustado, unas menos que otras, pero en general se me hacen buenas películas. Siempre te deja reflexionando acerca de algo, ¿no? ¿Y tú cuánto cuestas, etcétera? Exacto. Y bueno, un poco yendo sobre esa misma dinámica, a mí desde cuando tengo esas ganas de hablar de las películas de Alejandro Jodorowsky, ¿no? ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver Olayo Rubio? Bueno, porque yo lo conocí por él. Ajá, bueno, pues por los que no saben, Olayo Rubio es muy fan de Alejandro Jodorowsky, entonces por eso me acordé, ¿no? Pero sí, yo creo que podríamos hacer un especial de Jodorowsky, porque no creo que en un podcast podamos contar eso y otras cosas, sino sí. Yo creo que estaría bien dedicarle casi su totalidad a Jodorowsky, sí. ¿No? Porque hay tantas cosas que comentar que son... Muchísimas. De entrada de cómo llegamos a él, ¿no? Yo llegué por Olayo hace muchísimos años, lo escuchaba en la estación de Radioactivo a Olayo Rubio en la secundaria. Y desde ahí crecí con ellos hasta mi último concierto, que yo recuerdo que fue los Strokes en México, que vinieron a presentar uno de los discos First Impression of Her, creo que fue el último que vinieron a presentar acá, bueno, que todavía estaba Radioactivo y después desapareció, pero yo gracias a ellos conocí a Alejandro Jodorowsky y me empecé a nutrir de otro tipo de cine, y la verdad es que Alejandro Jodorowsky, independientemente de lo que se piense o se diga, creo que fue un gran acierto el hecho de que viviera en México, porque ahora se ve reflejado mucho de nuestra cultura en sus pensamientos y en sus películas. Sí, ya habrá tema para hablar de Jodorowsky. Si alguien de ustedes quiere que hablemos, pues que nos lo digan. ¿Alguna película en particular? ¿Alguna película en particular o algo? O si tienen algún tema que sugerirnos, también estaría padre, porque aparte, la idea un poco del podcast es hablar de estrenos, hablar de las películas que hemos visto, pero también hablar de películas que a lo mejor pues nos gustan a nosotros, ¿no? Y que no a todos, ¿no? O sea, que a lo mejor poca gente la podrá haber visto, ¿no? Sí, o independientemente de cuánta gente la haya visto, pues compartir a lo mejor comentarios o que estén incluso en desacuerdo con nosotros, ¿no? Claro. Y bueno, ya para cerrar, porque ya casi llevamos una hora de podcast, siempre queremos hacer menos de una hora y terminamos haciendo más de una hora o cercano a la hora. Me gustaría, y también otro director que podríamos hablar muchísimo tiempo de él, Stanley Kubrick. Va, claro. Yo creo que valdría la pena también hacer un especial, pero yo quiero hablar algo poquito, pero importante, ¿no? de Stanley Kubrick. Hace como unas semanas se estrenó en cine, bueno, se reestrenó en Cinépolis El Resplandor, ¿no? En 2D, de hecho. Es una de las primeras películas con las que me empecé a enganchar con ese tipo de género, terror, suspenso, ¿no? La he visto varias veces, ya la última vez tiene mucho tiempo que la vi. Quería ir ahora en esta ocasión, pero pues no me fue posible, porque pues imagínate la experiencia de ver Kubrick en el cine. O sea, está increíble, ¿no? Hubo el ciclo de Stanley Kubrick. Creo que sigue todavía, aquí al menos en Playa. En otras ciudades, en otras ciudades creo que ya terminó, pero aquí en Playa, por si a alguien le interesa, pues pueden ir a verla. No esta, sino no sé cuál siga ahorita, pero... ahorita no recuerdo cuál, pero... Pero bueno, sería cuestión de checar la cartelera. Métanse a Cinépolis y ahí lo van a encontrar en la aplicación. Y bueno, a mí me gustaría decir algunas cosas de la película El Resplandor, ¿no? Primera, a lo mejor muchos saben o no, esta película es una adaptación de otro libro de Stephen King. Hemos hablado mucho de Stephen King, que se llama igual, El Resplandor. Cuando salió esta película, empezó lento, ¿no? Pero por ser Stanley Kubrick, todo, sí, claro, rápidamente alcanzó los primeros lugares, todo el mundo la alabó, dijo que era una obra de arte, bla, 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 bla. Pero no todos estaban de acuerdo, bueno, al menos no como lo estaban planteando. Por ejemplo, Jack Nicholson, que era el personaje principal, bueno, todo el mundo lo ha de ubicar, ¿no? Este actor, que hace el personaje de Jack, así también se llama el personaje, junto con
bueno, la chica que es estelar también ahí, que se llama Shelley Duvall. Ellos incluso en alguna ocasión externaron su disgusto porque todas las críticas decían que esa película era buena porque la había hecho Stanley Kubrick y prácticamente no le están dando ningún crédito ni a Jack Nicholson ni a ella, ¿no? Entonces que eso se les hacía un poco injusto y que pues al parecer al director ni le importaba, ¿no? Porque pues muchos directores tienen la decencia, la amabilidad de decir, no, bueno, sí, yo la hice, pero pues también tengo un gran equipo y Jack Nicholson, no sé, lo que sea. Y Kubrick como que le valía un cacahuate, ¿no? Aparte, pues Kubrick era un poco raro y reservado también y no creo que le haya puesto demasiada atención a estas cosas, ¿no? Pero Jack Nicholson estaba muy conforme con el foco que se le había dado a Kubrick y la poca atención que se les había dado a ellos. Y alguien que no estaba de acuerdo con la película, que era una obra de arte, era el mismo Stephen King. A él le preguntaron y él dijo que le parecía una buena película visualmente, pero que el argumento, y de hecho sí cambió muchísimas cosas del libro, entonces no le terminó convenciendo a Stephen King de esa película, que no lo veo necesariamente mal porque lo que hizo con la película está bastante exacto. Bueno, hay muchas cosas que se dicen acerca de esta película. Una de ellas es que hay mensajes ocultos, ya sabes que hay teorías y muchas cosas todo. Ajá. Entonces hay una escena donde Jack Nicholson está con una pelota, me parece que es de tenis, si no mal recuerdo, y hay una pared en el hotel donde están. Entonces él empieza a aventar la pelota así. Donde está aventando la pelota hay pues está la pared con algunos artefactos indios. Muchas personas dicen que el director Stanley Kubrick, al hacer eso, quería que la gente pusiera atención hacia donde estaban los artefactos indios, como para recordar el pasado que tuvo matanzas con los indígenas nativos de América, ¿no? Bueno, de Estados Unidos. También hay otra escena donde el niño, que ahorita no recuerdo cómo se llama el personaje, está jugando en una alfombra. En la alfombra se pueden ver hexágonos y muchos dicen que esas son formas que se ven en las ¿cómo se llaman? Las de lanzamiento de cohetes en Cabo Cañaveral y en otras estaciones de lanzamiento de cohetes al espacio, ¿no? Y cuando se levanta el niño en su suéter trae un transbordador de la NASA bordado, simulando. O sea, como que vas uniendo los puntos, ¿no? De qué te quiere dar a entender. Según esta teoría dice que, bueno, como ya también antes habíamos dicho, según la teoría de conspiración, hay una teoría de conspiración que dice que el hombre nunca llegó a la luna, ¿no? En cambio, todas las escenas que vimos de cuando el hombre llegó a la luna fueron grabadas por Stanley Kubrick. Exacto. Lo cual para mí se me hace una tontería, pero bueno, te estoy contando lo que dice la teoría de conspiración, ¿no? ¿Y cómo viene a reforzar esto? Con esa escena, y hay otra escena donde el niño está viendo la televisión, una televisión viejísima de bulbos, porque pues en ese tiempo eran las que había, ¿no? Pero no se ve ningún cordón, ningún cable. Entonces, según los de la teoría de conspiración, dicen que Stanley Kubrick te estaba tratando de decir que lo que estabas viendo era un engaño porque no había cables, ¿no? Entonces, haciendo referencia al alunizaje, ¿no? Y que lo había grabado. ¿Qué otras cosas? Esas teorías están interesantes, jamás. Sí, no, y si se meten a investigar hay mucho más información respecto a eso. Hay en varias escenas, no en una sola, hay una lata que de hecho si tú te metes a internet y lo buscas, buscas lata de levadura, no me acuerdo tiene un nombre, tiene una marca, la lata de levadura. Aparece un indio. Y es otra vez reforzando lo que mencionaba pues, el genocidio que hubo con los nativos americanos, ¿no? ¿Qué más? Se dice que esa película fue hecha para verse normal, pero también para verse de regreso. Yo nunca he visto que alguien lo haya hecho o algo así, pero dicen que esa película se puede ver de regreso. Que mira, también ahorita que justamente acabas de decir eso, déjenos en los comentarios si les gustaría escuchar, a un podcast donde tomemos películas con ese tipo de detalles que se pueden ver de reverso, o por ejemplo la de Dark Side of the Moon,
bueno, el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd lo sincronizas con la del Mago de Oz. No recuerdo cuál es la correcta porque hay varias, pero cuando inicia Mago de Oz, en el segundo león, el del segundo rugido de león, ya ves que antes era el rugido de león, sí. En el segundo rugido de león tú le pones play ¿cómo se llama? Al disco de Dark Side of the Moon, y todos los movimientos de los personajes es como si los hubieran creado para esa película. Y yo pensé que era un mito, hasta que, como les decía, hace tiempo yo escuchaba Radioactivo y ahí conocí a Pink Floyd y todo, y entonces hablaban de ese mito, supuestamente, bueno, no ese mito, de que eso era verdad. Y vino un show a México que se llama The Pink Floyd Laser Spectacular, que es justamente donde la primera parte del show de Pink Floyd es justamente eso. La reproducción con la película en la segunda ¡pum! Y de verdad que es increíble verlo. Yo lo vi en el Teatro Metropolitan y fue una experiencia increíble. Se corta y después ya pasa la parte de otras canciones de Pink Floyd con el láser. Pero ahorita que dices eso, está súper interesante. Habría que hacer la prueba nosotros, a ver si... Sí. Otra cosa es que la actriz, es la que te comentaba hace rato, Shelley Duvall, es la esposa de Jack ahí en la película. Stanley Kubrick siempre la llevó como hasta el límite. Dice que le gritaba enfrente de los demás, la humillaba, le decía muchas cosas desagradables. Y ella después de mucho tiempo dijo que sí era cierto todo eso, pero que gracias a eso siente que ella pudo desarrollar su papel bien, ¿no? Que era un poco meterle esa inseguridad, ese miedo, esa inseguridad de sentirse agredida, ¿no? Entonces era lo que tenía que proyectar en la película, pero decía que jamás ni de loca lo volvería a hacer. Entonces imagínate a qué grado la llevó, ¿no? Es que hay directores, o sea, Kubrick los lleva los llevaba al límite. Igual que Alejandro Jodorowsky, también sus actores, cuando estuvieron en la montaña sagrada, se los llevó a meditar creo que un mes a su casa. Entonces, creo que hay buenos métodos. Creo que se llama el método, creo que así se llama, ¿no? En cuestiones de actuación. Se llama el método, o sea, meterte en el personaje de tal manera. Stanley Kubrick es uno de esos directores, bueno, fue uno de esos directores. Otro de los que recuerdo es Alejandro Jodorowsky. Hay una escena bueno, la más representativa de la película, donde Jack Nicholson rompe la puerta con hachazos, ¿no? Dicen que cuando iban a filmar la escena, reemplazaron la puerta por una de utilería para que fuera fácil romperla, ¿no? Okay. Lo que no contaban es que Jack Nicholson había sido voluntario como bombero en Estados Unidos. Entonces cuando hicieron la primera escena, la rompió como si fuera unicel, o sea, rápidamente entró y la escena quedó falsa, ¿no? Entonces decidieron volverla a grabar, pero con la puerta normal. Entonces, creo que fueron 50 y tantas puertas que utilizaron para poder hacer la escena. ¿En serio? ¿Para que quedara así de perfecta? Ajá. Entonces, y sí, pues quedó increíble la escena. Hay otra escena donde están discutiendo discutiendo Jack Nicholson y esta chica Duvall, en las escaleras. Creo que de hecho en esa escena muere ella, no recuerdo muy bien. Creo que sí es. Cae, ¿no? Tienen un bat, Jack Nicholson tiene un bat y ella va como caminando hacia atrás en las escaleras. Bueno, esa escena tiene el récord de la escena más grabada de todos los tiempos. Creo que la tuvieron que repetir como 130 y tantas veces, porque no quedaba, entonces hasta que por fin lograron hacerlo, ¿no? Y otro detalle interesante, qué raro, porque creo que ya también te lo había comentado, Kubrick no se le iba ningún dato, ninguna situación, ninguna escena así porque sí, todo era milimétricamente planeado, ¿no? Y al inicio de la película aparece, no sé si te acuerdas, va el carro donde van al hotel y entre las montañas y todo, y lo sigue la cámara en la parte de arriba, los va siguiendo una toma aérea, ¿no? Okay. Bueno, en una parte se ve el helicóptero que está grabando, o sea, la sombra del helicóptero en el agua. Y eso es muy raro. Entonces dicen que muy probablemente Kubrick lo hizo a propósito, pero ¿con qué motivo? O a lo mejor hay cosas que no se pueden, o sea,
ahí dice, bueno, me gustó eso y no importa que hacerlo, o sea, no puedo eliminar esa sombra, ¿sabes? Sí. O sea, y me gusta el encuadre, o sea, hay veces que dices, bueno, o sea, me gusta el encuadre, no quiero arriesgar ese encuadre, pues ni modo, tendrá que salir, o sea, a lo mejor sí como tú dices, ser tan milimétrico, y a lo mejor eso fue algo consensuado, se podría decir, me gusta ese encuadre y quiero que ese encuadre salga, y ni modo, si se tiene que ver el helicóptero, pues ni modo. Sí. Que antes, niños, millennials, no existían los drones, entonces todas esas tomas que ven aéreas, Con helicópteros, imagínense, y eran carísimas. Eran carísimas, ajá. Sí, pero un poco lo que tú dices, ¿no? No es como que, bueno, la volvemos a repetir, ¿no? Porque te va a salir otra lana, ¿no? Y bueno, todo esto y mucho más teorías y explicados por especialistas está vertido en un documental que se llama Habitación 237, que por cierto el nombre lo retoma de esta película porque donde ocurre donde se quedan ellos en el hotel es la Habitación 237 y tiene otros significados, ahí estaba viendo en el documental, ya lo vi hace tiempo, por ejemplo creo que 237 millones de kilómetros se creía en ese tiempo que había de la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, que otra referencia, un poco eso. Que, digo, a todo le podrías encontrar algo que tiene que ver con la Luna si te pones a ser detallado en esas cosas. Pero bueno, es difícil diferenciar qué lo hizo con la intención Kubrick y qué cosa sale de la fantasía de las cabezas de los fans, ¿no? Sí. Entonces, creo que por mi parte es todo. No sé si tú tengas algo más que agregar. Es todo y déjenos en los comentarios sus opiniones, si les gusta, si no les gusta. Sí, que por cierto, durante el trayecto del podcast se nos olvidó decir nuestras redes. Al principio lo dijimos, pero después ya se nos olvidó, pero se lo recordamos. En todas, Twitter, Facebook y SoundCloud, YouTube y SoundCloud. Que por cierto, SoundCloud parece que ya no vamos a utilizar la plataforma por unos detallitos que tuvimos ahí. Estamos buscando todavía en otra plataforma que utilizar. Pero bueno, mientras tanto, ahí nos pueden también checar. Todos nos encuentran como Kaleido Podcast. Y si quieren escribirnos también al correo, es Kaleido. Ese no me lo sé. ese se me olvidó. Es kaleidopodcast@gmail.com. Ah, ok, perfecto. ¿No? Ya lo aprendo. Entonces, cualquier cosa nos pueden contactar por todos esos lugares. No nos queda más que despedirnos. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. Recuerden apoyar a la Cruz Roja y a los topos. Y nos vemos en la próxima. Yo soy Jorge Domínguez. Iván Reyes. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¿Paro? ¿O tú paras?